Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Damage Touch, que la disfruten. Capítulo 151. Secuelas. El cielo sobre Beltane nunca dormía. Incluso de noche, millones de coches aéreos, lanzaderas y otros vehículos recorrían los carriles invisibles sobre la metrópoli de Gorum. Bess miró hacia el tráfico en una oficina en medio de una base de la Guardia Planetaria. No es así como imaginé mi primer trabajo, murmuró Raella mientras se rascaba la espalda. Su espalda había sido rastrillada con escombros cuando un golpe de cañón de riel apenas fallaba. Afortunadamente, los médicos de la guardia trataron fácilmente sus heridas, aunque todavía picaban como el infierno. ¿Cuántos enemigos has hecho? Incluso Bess no lo sabía. Todavía le resultaba difícil creer que alguien realmente quisiera matarlo debido a algún delito trivial. Por supuesto, lo que encontró trivial podría no ser tan pequeño para quien organizó el ataque. Si bien el intento obviamente involucró al muy difamado Movimiento de Liberación de Beltane, encontró que era un poco demasiado sofisticado para culpar solo a los rebeldes. Vamos a tener que adoptar algunos protocolos de seguridad más estrictos a partir de ahora, Melkor dijo mientras se cruzaba de brazos. El deber de guardia siempre ha sido una tarea peligrosa, pero los riesgos a los que estamos expuestos están más allá de toda razón. No te preocupes, me aseguraré de remunerarte adecuadamente. No estarás perdiendo bajo mi trabajo. Bess no quería asustar a sus primos. Ya podía ver la duda en su expresión. Mientras ofreciera suficiente compensación, entonces no cortarían ni huirían. Tampoco se contuvo de sus errores. El mayor error que hemos cometido es que no hemos traído nuestros mechs. Todos dieron por sentado que solo nos quedaríamos en Beltane brevemente, así que los dejamos en sus contenedores para enviarlos a la cortina nublada. Hice el decisión porque era la opción más eficiente, ya que solo esperaba quedarme en Beltane por un día. Necesitarás un permiso si quieres pilotar un mech en un área densamente poblada. Es casi imposible obtener uno en estos días. Son extremadamente raros en Ritersberg y no espero nada diferente aquí en Beltane. Melkor señaló. Cualquiera podría aplanar un vecindario entero con un solo robot. Bess miró hacia las calles y vio solo una docena de mechs más o menos. La gran mayoría de ellos lucía los colores guardia negro y azul. El resto utilizó colores corporativos mientras escoltaban los coches aéreos de los altos ejecutivos. Tengo una respuesta para eso. La puerta principal se abrió. Melinda entró en el salón con una sonrisa. Además de Raella, todos poseían el mismo cabello negro que los marcaba como Larkinson. Se acercó a Bess y le entregó un datapad. ¿Qué es esto? El regalo de tu abuelo. Me puse en contacto con él tan pronto como supe la cantidad de problemas que despertaste. Miró a Bess como si fuera un delincuente. Es una buena cosa que esté dispuesto a rescatarlo. Beltane cubrirá algunos de los costos. Cualquier seguro al que pertenezcan las empresas afectadas cubrirá otra parte. El abuelo asumirá el resto. Los Larkinson junto con sus perseguidores hicieron un número en el almacén y el patio de almacenamiento. Aunque la Guardia Planetaria declaró que habían estado actuando en defensa propia extrema, eso los dejó abiertos a ser demandados por empresarios enojados con bienes dañados en sus manos. Bess leyó el documento oficial en el datapad. Se dio cuenta de que recibió un permiso para viajar en la mayor parte de Beltane con una escolta mecánica restringida. Solo podía emplear un mech, y tenía que cumplir con una estricta pauta de cargas. Por ejemplo, llevar un lanzallamas en un área urbana era pedir problemas. El permiso llegó como un obsequio oportuno. Esto es extremadamente útil. ¿Respondiste por mí, Melinda? Sí. Ella asintió y miró a su alrededor buscando a Lucky. Vio al gato de aspecto desanimado y se inclinó para acariciar su superficie intacta. Francamente, la Guardia Planetaria es demasiado corta en este momento y apenas podemos ahorrarle la mano de obra para vigilarlo cada vez que pase por una visita. Sin embargo, no tuve que convencer mucho. El nombre de Larkinson es suficientemente bueno. Pagó ser conocido como Larkinson. Aunque algunas de las familias rivales menospreciaron su reputación, los Larkinson nunca han actuado en exceso durante varios cientos de años. Está bien. Me aseguraré de hacer uso de este permiso la próxima vez que visite este planeta. ¿Cómo va el interrogatorio? La sonrisa de Melinda se convirtió en un ceño fruncido. Difícil como de costumbre. El componente en tierra del BLM consiste en gran parte en delincuentes menores y trabajadores desilusionados. Dudo que puedan contar más de 10. El puñado de cuadros ya han huido de sus bases subterráneas para cuando obtuvimos sus ubicaciones.
El BLM se separó de la gran masa de trabajadores de bajos ingresos. Trabajaron duro y ganaron solo una miseria. Cuando los propagandistas rebeldes señalaron que la República Brillante desvió una gran parte de los ingresos del planeta, los trabajadores se balancearon fácilmente hacia su mentalidad. ¿Qué pasa con los mercenarios? Su equipo es demasiado sofisticado. Es un callejón sin salida. Han sido condicionados a matar máquinas. Los detalles de su misión han sido eliminados físicamente de sus cerebros. Probablemente son mercenarios oscuros que han sido secuestrados y lavados del cerebro para convertirse en peones imposibles de rastrear. Al final, la Guardia Planetaria no encontró nada. Todo el asunto había sido descartado como un intento fallido de secuestro y asesinato por el Movimiento de Liberación de Bentheim. ¿Somos libres de irnos ahora, Melinda? Claro. No olvides recuperar tu equipo antes de irte. Ah, primo, una cosa más. ¿Conoces un lugar donde pueda comprar una buena pistola? Todos se volvieron hacia Bess. Raella se rió de él. ¿Estás seguro de que quieres jugar con una pistola? Si bien Melinda, Raella y Melkor no habían sido entrenados como soldados de infantería, su entrenamiento de piloto mecánico no escatimó en estas áreas. Los pilotos mecánicos tenían que mantener su cuerpo en forma y grabar sus habilidades de lucha en su memoria muscular para aprovechar al máximo sus mechs. No estoy buscando el arma de un experto. Bess respondió mientras levantaba las manos como si fuera un niño travieso que quisiera tomar un transbordador para un viaje de placer. Solo quiero algo que pueda desempeñar un papel en manos de un aficionado como yo. Si bien Bess recibió entrenamiento en armas de fuego cuando estudió diseño mecánico, no podía llamarse a sí mismo un experto. Se necesitó talento y perseverancia para convertirse en un tirador competente. No se engañó a sí mismo pensando que unas pocas docenas de horas de práctica lo convirtieron en un comando. ¿Tienes dinero? Se golpeó el pecho con la palma de la mano. ¿Con quién crees que estás hablando? Soy un diseñador mecánico. Melinda se tocó la barbilla con el dedo. Deberías visitar Otjimis. Es un lugar con clase que adapta sus armas a sus clientes. También ofrecen armas inteligentes que ofrecen una variedad de comodidades, como asistencia con el objetivo. Mientras nadie piratee tu arma, eres listo. El único problema es que tardan semanas en completar un pedido. El lugar parecía adecuado para él, aunque le faltaba tiempo para esperar. Me conformaré con un arma genérica por ahora. Todos se fueron y bajaron las escaleras. Recuperaron sus comunicaciones y armas y se fueron al puerto espacial bajo la compañía vigilante de un par de mechs. Bess tuvo la sensación de que la Guardia Planetaria estaba contenta de verlo partir. Pagaron extra por un pasaje inmediato a la cortina nublada. Los Larkinson todavía tenían que pasar la noche en un hotel antes de tomar un transbordador a la estación espacial y abordar su transporte. 3 días después, finalmente nublaron la cortina. Cuando su transbordador aterrizó en el viejo puerto espacial del planeta rural, Bess respiró hondo el aire de su planeta natal. Hogar, dulce hogar. Finalmente puedo volver al trabajo. Esperemos que hayamos dejado atrás la mayor parte de la locura. Raella comentó, aunque rápidamente se burló del patético horizonte de Orinoco. Espero que haya algún entretenimiento en este lugar. En contraste, Melkor mantuvo su vigilancia. Su visor azul escrutó cuidadosamente cada rincón del puerto espacial. Este lugar tiene más de 50 años. Su seguridad podría necesitar una actualización. ¿Debemos vigilar a alguien en este planeta? Bess hizo una mueca ante la pregunta. Algunos de los políticos locales tienen problemas conmigo. No son tan poderosos y sin escrúpulos como el BLM, pero ciertamente son malas noticias. No tenían permiso para pilotar un robot en la cortina nublada, aunque casi nadie se molestó en pedirlo. Los Valers de Walter frecuentemente mostraban sus mechs sin un permiso. Si bien Bess tuvo la tentación de ignorar las leyes locales y hacer que sus primos desempacaran sus mechs, no quiso dar más municiones a sus enemigos. En cambio, se comprometió al alquilar una lanzadera reforzada de San Yalablin. Bess pasó el resto del viaje explicando lo que aprendió sobre las palomas blancas y los verdes y de qué deberían estar atentos. Sobre todo, enfatizó su relación con Walter Swallers. ¿No tienes miedo de que muerdan la mano que los alimenta algún día? Melkor preguntó con una advertencia en su voz. Las pandillas como estas normalmente no duran mucho. Una vez que caen, sus clientes caen con ellos. Sabes que a nuestra familia no le gusta asociarse con este tipo de personas. Esto no es Rittersberg. Los Larkinson no tienen influencia aquí.
Puede que no tenga mucho en común con los Wallers, pero compartimos algunos intereses. Eso es suficiente para confiar en su sinceridad. Aunque Melkor consideró que era una mala idea, no discutió el punto. Bess dirigió el espectáculo ahora. Podía tomar todas las malas decisiones que quisiera mientras estuviera dispuesto a sufrir las consecuencias. Una vez que aterrizaron en su taller, todos suspiraron aliviados. Las robustas paredes de su taller, las torretas amenazantes y los robots de seguridad de vanguardia ciertamente impresionaron a sus primos. Esta configuración debe costar bastante. No tanto como contratar a un mecánico para hacer guardia. Eso es de lo que ustedes dos estarán a cargo. Bess notó con una voz más firme ahora que regresó a su casa. No espero que ustedes dos hagan guardia en todo momento, pero al menos deberían estar listos para ingresar a un match para responder a emergencias. Dejaré que ustedes dos arreglen los detalles por sí mismos. El ataque anterior debería haber dejado en claro que Bess enfrentaba amenazas muy reales. Al menos podía contar con Melkor para ser lo suficientemente obediente como para tomarse su trabajo en serio. Con los dos vigilando a Raella como halcones, tampoco sería capaz de arrastrar los pies. Alguien en casa. Carlos llegó rápidamente. Desde el momento en que Bess partió hacia Rittersberg, su amigo se dejó crecer la barba. Lo hizo parecer un poco más maduro, aunque Bess tuvo que acostumbrarse a la nueva apariencia. Permíteme presentarte a mis primos. Ambos son pilotos mecánicos calificados y con suerte patrullarán con sus robots. Oh, gusto en conocerlos, chicos. Su fabricante sonrió y les estrechó la mano. Balbucearon un poco pero descubrieron que no tenían nada en común además de su interés por los mechs. En cambio, se volvió hacia su empleador. Jefe, lo hice. Practiqué duro mientras te fuiste y logré aumentar mi tasa de éxito al 99%. Esas son buenas noticias. La relación alivió a Bess. Carlos no había estado aflojando. Ya hice los arreglos con mi agente mecánico. Usted estará a cargo de cumplir con los pedidos de la etiqueta plateada Marquis a partir de ahora. Por ahora, supervisaré su trabajo de cerca. Una vez que Carlos demostró su temple, Bess tuvo la intención de dejarlo trabajar sin moverse sobre su hombro como una madre sobreprotectora. Tenía que ocuparse de sus propios proyectos, el más inmediato de los cuales esperó su atención durante bastante tiempo. Mientras sus primos se acomodaban lentamente, Bess comenzó a lidiar con su papeleo. Llamó a Calcie para una reunión. Bess estaba obligado a hacer el ridículo si se acercaba al gobierno local. Calcie debería poder ayudarlo con la solicitud de un permiso mecánico y el registro de una corporación. Prepararé las bases en la noche. Ella chirrió sobre su comunicador. Bien. Hasta mañana entonces. Capítulo 152. El encanto de los mechs. Bess se reunió con Calcie a la mañana siguiente y discutió muchos asuntos. Pasó la mayor parte de sus esfuerzos preparándose para solicitar un permiso mecánico. Tal cosa puede ser difícil de obtener para un individuo privado, pero tan pronto como incorpore su negocio, podrá aprovechar las disposiciones más flexibles. En cuanto a registrar su negocio, los abogados de su familia ya sentaron las bases. Calcie solo tuvo que disfrazarse y reorganizar algunos datos para cumplir con el estándar local. No es tan difícil iniciar una corporación en Brick Republic. Incluso los políticos locales no pueden ser demasiado excesivos. Ella le explicó a su empleador. La cortina nublada es relativamente rara entre los planetas rurales, ya que no ofrece ningún incentivo para hacerlo. La mayoría de los planetas subdesarrollados hacen todo lo posible para atraer más comercio. Está bien. No espero favores ni necesito ninguno. Mientras no encontremos ningún obstáculo, estoy contento. Después de que ella prometió encargarse de la presentación y el registro, pasaron a un tema más espinoso. Con la Asamblea Planetaria a punto de volver a la sesión, el proyecto de ley de reforma fiscal se convirtió en una amenaza inminente para Bess. Si las palomas blancas y los verdes lograran imponer demandas excesivas a empresas como Living Match Corporation, Bess se vería obligado a reubicar sus activos. Los asambleístas han estado ocupados intercambiando favores. Han agregado muchas más exenciones a las personas que están dispuestas a jugar junto con la coalición gobernante. La oposición está demasiado dispersa en este momento. Quien se quede fuera no es importante para Cloud y Curta en economía. Calcie informaba regularmente sus observaciones, por lo que Bess ya lo sabía. Así que no sirve de nada tratar de unirnos. No somos parte de su red. Le molestaba un poco que los políticos lo trataran como a un insecto. No necesitaban tener en cuenta sus opiniones cuando formulaban sus políticas.
Bueno, los mostraría tarde o temprano. La coalición se está duplicando para impulsar el sector agrícola. Incluso están redactando un proyecto de ley complementario que subsidiará indirectamente a los consorcios junto con otras preocupaciones agrícolas. Normalmente, la coalición gobernante no podría aprobarlo, pero con la República brillante preocupada por los ataques terroristas y la guerra inminente, un pequeño caso de autoenriquecimiento realmente no suena en su radar. Realmente eligieron el mejor momento. Tener experiencia de primera mano de un ataque terrorista por su cuenta había hecho que Bess se diera cuenta de que la República estaba en su peor momento. Tenían que dedicar una gran cantidad de mano de obra para controlar el BLM. Bess giró su palma hacia ella. Entiendo que has estado trabajando en un plan. Vamos a escucharlo. Yo mismo he estado atormentando mi cerebro, pero no he encontrado una manera de detener la coalición. Ella hizo girar su cabello rubio y liso y le sonrió. No has pasado mucho tiempo en la ciudad, ¿verdad? Si no estoy escondido en mi taller, a menudo estoy fuera del planeta. Entonces no eres consciente del sentimiento de hoy. Si caminas por las calles de Freslin, notarás que te has convertido en una especie de celebridad local, especialmente entre los jóvenes. Si bien nadie sabe realmente lo que los diseñadores mechs realmente hacen, no cambia que seas el primer fabricante de mechas de Cloud y Curtain. Tus mechs físicos pueden ser inalcanzables para las masas, pero tus mechs virtuales han causado un gran revuelo. Sus ventas virtuales de mechs realmente habían aumentado últimamente, aunque no hasta el punto de ganarle mucho DP. Su popular Youngblood de 3 estrellas dejó de proporcionarle DP, mientras que sus otros diseños solo vendieron modestamente más. Aún así, no cambió que los más potentes pilotaran sus mechs. Según Calcie, su reconocimiento de marca había crecido hasta el punto de que al menos la mitad de las personas en las calles sabían su nombre. Ella continuó su historia. Una vez que comencé a escuchar que mis compañeros estudiaban tu nombre, de repente tuve un pensamiento. ¿En qué clase de era estamos viviendo estos días? Esta es la era de los mechs. Bess arrugó la cara. ¿Eh? Has vivido una vida bastante privilegiada, así que has podido seguir una carrera con los mechs sin ningún problema. ¿Qué pasa con el resto? ¿Sabes cuánto adoran los mechs a los jóvenes locales? Todos somos fanáticos de los mechs. No mucha gente puede ponerse en contacto con uno. Después de que los potentados locales se gradúen de la Academia Junior, a menudo se ven obligados a abandonar el planeta o abandonar su carrera de pilotos. Cloud y Curtain solo acogió un puñado de academias de base que solo ofrecían un currículum limitado. Si los potentados desean desarrollar sus habilidades hasta el punto de convertirse en un piloto mecánico calificado, a menudo tenían que viajar a un planeta diferente para asistir a una academia más avanzada. No todos podían permitirse el lujo de hacerlo. Lentamente, Bess comenzó a comprender su punto. Entiendo lo que quieres decir. Mi repentina entrada en Cloud y Curtain es un presagio de una escena mecánica más animada. Un solo fabricante de mechs puede funcionar como el nodo central de una comunidad naciente de mech. Todos los fanáticos de mechs deberían estar agradecidos de mí por abrir esta puerta. ¿Sabes qué organización es la más popular entre los jóvenes? En realidad son los Wallers. Son el único juego en la ciudad con muchos mechs. También reclutan mucho entre los locales. Es por eso que nunca han perdido apoyo incluso si se han molestado a sí mismos a lo largo de los años. Son nuestros propios héroes populares. En otras palabras, incluso si los políticos los detestaran, nunca se atreverían a ahuyentarlos. Primero, no podían vencerlos en el campo de batalla porque los Wallers tenían demasiados mechs, incluso si su calidad dejaba mucho que desear. En segundo lugar, los Wallers eran en realidad más populares que los verdes, las palomas blancas y los pioneros juntos. Cortinas nubladas generalmente nunca se molestaron con la política porque era aburrida como el infierno. En contraste, los Wallers de Walter constantemente hacían alarde de sus hazañas con mechs. Bess tuvo que admitir que el señor Walter actuó muy astutamente al ser tan extravagante. ¿Entonces cree que deberíamos adoptar la misma estrategia que los Wallers? Eso suena muy costoso. Incluso si la mayoría de la gente supiera que existía, eso no significaba nada por sí solo. Convertir esta conciencia en acción requirió mucho trabajo. Una campaña publicitaria podría llegar fácilmente a miles de millones de créditos. Aún así, Cassie mantuvo su sonrisa de confianza mientras le pasaba un datapad que describía su plan. Bess hojeó rápidamente los documentos. Contenía 2 movimientos ambiciosos que podrían cambiar las tornas en los políticos podridos que querían alejarlo.
Como pueden ver, mi esquema exige aplicar presión a la coalición gobernante desde arriba y desde abajo. La presión de cualquier dirección no los afectará demasiado, pero si tienen que luchar en múltiples frentes, serán empezando a sentir el apretón. Veo que su primer plan requiere asociarse con los centros de juego. Para jugar a los mejores sims mecánicos, los potentados tenían que usar un pop simulador extremadamente costoso. Los centros de juego ofrecían un lugar conveniente para que los potentados practicaran sus habilidades sin cargar con una gran cantidad de deudas. La mayoría de los centros de juego locales eran en realidad franquicias de compañías de entretenimiento establecidas. Derecha. Ella asintió. El juego más popular en este momento es Iron Spirit. Resulta que ofrece un amplio conjunto de privilegios para los operadores de centros de juego. Cada establecimiento tiene el derecho de designar un puñado de mechs en cada nivel de estrella como sus mechs de prueba. Los pilotos pueden probarlos sin límite, incluso si no los han comprado. Esta es una excelente manera de convertirse en una figura indispensable para los jóvenes. ¿Qué pasa con los operadores? ¿Estarán de acuerdo con tal acuerdo? Cassie se inclinó y pidió un apéndice. Ya hice una llamada a todos los centros de juego en Orinoco y Freslin. Alrededor de un tercio de ellos están dispuestos a poner su Young God como un match promocional. En cuanto a los demás, no se les permite decidir esto. La suya. Aún así, si ven que los centros de juego que están promocionando sus modelos están funcionando bien, podrían comenzar a cambiar de opinión. Su iniciativa realmente fue una grata sorpresa. No había esperado que sonara tantos centros de juego. Debe haber costado mucho tiempo encuestar a tantos operadores. Si esto es cierto, entonces tenemos un gran comienzo. Aún así, eso no significa mucho por sí solo. Oh, todavía tenemos que hacer una campaña publicitaria, pero no cuesta mucho si limitamos nuestro alcance a los centros de juego. Una vez que les digas a tus fanáticos que algunos políticos malvados están tratando de alejarte, llorarán. A sus mamás y papás. Una vez que este fenómeno alcanza cierto punto, los adultos no pueden quedarse quietos. Después de todo, la mayoría de ellos también aprecian los mechs. La transmisión más popular en Cloud y Curtain consistió en los juegos mech. Casi una cuarta parte de la población sintonizó regularmente los partidos en vivo. Si bien el plan todavía sonaba nebuloso en ciertos puntos, Bess aprobó el plan. Le permitió a Cassie sacar una cantidad limitada de fondos en caso de que ella necesitara engrasar las ruedas. También le encargó que formara una campaña publicitaria. Tenía la intención de dejar el trabajo a sus amigos que estudiaban marketing. Si la primera punta del plan tenía la intención de empujar a las masas, la segunda punta definitivamente tenía la intención de empujar algo más grande. Cuando Bess leyó el segundo conjunto de documentos, su ceño se alzó alarmado. ¿Realmente quieres peticionar al comisionado republicano? ¿Estás loco? Planetas importantes como Bentheim albergaron una cantidad sustancial de burocracia que respondía al directorio del gobierno central en Rittersberg. Un remanso como la cortina nublada no tenía derecho a ese tratamiento. La baja población y el estancado crecimiento económico solo condujeron al establecimiento de una sola oficina. Mientras que el comisionado republicano reportó directamente a Rittersberg, él supervisó principalmente los órganos gubernamentales locales. En casos extremos, podría disparar toda la asamblea planetaria y gobernar todo el planeta por decreto, pensando que eso nunca sucedió. Piensa en la difícil situación de la República Brillante. Ella respondió pacientemente. Encendió su comunicación y visitó un portal de noticias al azar. Miren los titulares. La mitad de ellos están hablando de la guerra que todos están convencidos de que estallará pronto. Cuando la República se ocupa de todos estos asuntos, ¿qué cree que valora más? ¿Paz o poder? Poder, por supuesto. De todas las cosas que la República le pidió a su gente, exigió mayormente fuerza. Necesitaban más pilotos, más entusiasmo, más lealtad y, sobre todo, más espíritu. En su viaje agonizante para convertirse en un Estado, la República Brillante aprendió a abandonar sus ingenuas nociones de paz. En tiempos de guerra, no podía permitirse ver algunos de sus planetas actuando tímidamente. Los verdes y las palomas blancas pueden gobernar la cortina nublada, pero solo pueden tomar las decisiones siempre y cuando no pisen los dedos de la República. En tiempos de guerra, cada planeta importaba. ¿Quién sabía si la melancolía de Cloud y Curtain podría extenderse algún día? Bess dejó escapar un profundo suspiro una vez que leyó la breve propuesta. El comisionado republicano es siempre un estadista de alto rango.
Son viejos zorros astutos que verán instantáneamente mis intenciones. No se supone que favorezcan a las personas egoístas. Si te acercas a él solo, ese podría ser el caso. Ella le sonrió de nuevo. La historia es diferente una vez que las masas se enfurecen. Si los fanáticos de los Mets comienzan a hacer ruido, la coalición gobernante se encontrará en el lado opuesto de la política central y la opinión popular. Será obvio que los cobardes tienen la intención pasar toda la guerra con la cabeza enterrada en la arena. Ella ciertamente pintó un escenario muy tortuoso. Dudaba que los verdes y las palomas blancas lo tomaran a costado. Ciertamente contraatacarían antes de llegar a ese punto. Aún así, no cambió los hechos básicos. Una vez que una parte importante de la población habló, el comisionado republicano podría usar eso como una excusa para golpear a los políticos. Una reprimenda pública podría detener fácilmente el proyecto de ley de reforma fiscal. El desafío crucial aquí radica en provocar al público y vincular los intereses de mi empresa con los suyos. Ambos no serán fáciles. Dijo después de algunos pensamientos. Creo que necesitaremos ayuda con esto. Es demasiado esperar que hagas esto en tu tiempo libre. Quiero que busques un publicista que pueda administrar las relaciones con los centros de juego y se encargue de la campaña publicitaria. Puedo encontrar muchos en el campus. Asegúrese de que no tengan ningún vínculo con ninguna de las escoria que se sientan en la asamblea planetaria. No quiero que se den cuenta de nuestras intenciones antes de que sea demasiado tarde. Terminaron su discusión con un curso de acción sólido. Bess admiraba la audacia de Calcie. Con suerte, su plan tortuoso funcionó. Si no, Bess siempre podría investigar los consorcios agrícolas sombríos. Capítulo 153. Publicista. Cuando me dijiste que dominabas el 99% de mi diseño, no estabas mintiendo. Hiciste un trabajo adecuado. Bess asintió con satisfacción. Espero que te concentres en el 1% restante. Has tomado el enfoque equivocado en algunos giros que te ha llevado a un callejón sin salida. Incluso no puedo resolver este problema sin gastar mucho esfuerzo. Carlos, de aspecto cansado, le suplicó. ¿Puedes mostrarme cómo solucionar esto primero? Me ha estado molestando durante semanas. Con sus habilidades superiores, Bess hábilmente enhebró la aguja. Él emplazó los componentes correctos a través de una porción bastante congestionada de la etiqueta de plata a medio construir. Carlos hizo un trabajo decente con su primer intento real de fabricar el Mark II, pero tomó algunas decisiones extrañas durante el proceso de montaje que apretaron el nudo una vez que finalizó las partes internas. Debería pasar la certificación. Él juzgó. Debe saber, ya que supervisó toda la sesión, los 7 días de la misma. No te preocupes por la velocidad. Perfecciona tus técnicas. Cualquier falla que pases puede ser catastrófica. En su escala actual, la naciente Living Mets Corporation no podía permitirse el lujo de fallar un solo producto. Un fracaso no solo arrojaría su balance en desorden, sino que también afectaría su reputación. Lambda realizó un seguimiento del rendimiento de cada diseñador mecánico. Los clientes prestaron mucha atención a la relación entre las certificaciones fallidas y el Mets total vendido. Después de supervisar la entrega del Mets recién fabricado, volvió a su propio trabajo. El nuevo año lo impulsó a ponerse al día con su papeleo. La reciente incorporación de la LMC lo obligó a ampliar su alcance administrativo. No podía trabajar de una manera descuidada como solía hacerlo. Hoy en día, tenía que rastrear cada material que entraba y salía de sus instalaciones. Afortunadamente, una empresa relativamente pequeña como la suya, que empleaba solo a un puñado de personas, no requería demasiados gastos generales. Por ahora, Bess podría tomarlo con calma e implementar algunos sistemas simples disponibles. También tuvo que segregar sus finanzas en varias cuentas diferentes. La mayoría de su dinero descansaba en el balance general de la LMC. A Bess no se le permitió recurrir a este enorme montón de dinero en efectivo sin una razón justificable. No es que importara, porque solo respondió a sus accionistas. Actualmente, Bess era su propio accionista mayoritario. Después de gastar una buena cantidad de dinero para que el Barracuda funcione, también tuvo que gastar alrededor de 1 millón de créditos para cubrir sus costos de funcionamiento y pagar algunos impuestos varios. Al LMC solo le quedaban unos 50 millones de créditos en ahorros. Los 250 millones de créditos que recibió por vender algunas de sus acciones técnicamente le pertenecían a él más que a la compañía. En esta etapa, la distinción apenas importaba. Él era la compañía, y la compañía era él.
Por ahora, Bess reservó el dinero para una futura compra de licencia. Debería contratar a un empleado. Pensó mientras instalaba un programa de seguimiento comercial en sus bots. Con su nueva programación, los bots obtuvieron la nueva tarea de contar su inventario. Al menos ya he contratado a un publicista. Kasia encontró una estudiante interesante en su universidad. Cuando Bess conoció a Gavin Neumann, pensó que conoció a un empollón asertivo. Bess había leído el CV del estudiante de último año y quedó impresionado por sus excelentes calificaciones y actividades extracurriculares. Como Bess quería encontrar a alguien flexible, talentoso e independiente, Gavin parecía ser una excelente perspectiva. Debería haber estado estudiando en una universidad mucho más prestigiosa, para ser honesto. Gavin comenzó su entrevista de trabajo con una declaración muy sorprendente. Odio los Mets. Disculpe. Solo pensé que debería avisarte. Odio los Mets. Está bien. ¿Por qué postulas para ser mi publicista si no piensas mucho en los Mets? ¿Preferirías tener a alguien que trabaje para ti y que te haya lavado el cerebro servilmente para adorar a los Mets? El amor y la obsesión a menudo nublan tu juicio. Puedo garantizarte que mientras esté a cargo, no me dejaré engañar por el bombo. Comercializador, es mi trabajo ser el pionero de la tendencia, no el seguidor. Una vez que Bess entendió el punto de Gavin, tuvo que admitir que tenía sentido. Aún así, dejar que alguien que odiaba a los Mets se hiciera cargo de sus relaciones públicas también podría ser contraproducente para él. Gavin podría no entender completamente los matices que la multitud daba por sentado. Además, sus motivaciones también despertaron sospechas. ¿Por qué trabajar para el LMC si no coincidía con sus intereses? Eso se debe a que su empresa se encuentra en una etapa de rápido crecimiento. He hecho mi investigación. A pesar de los riesgos increíbles, hay mucho dinero que ganar con los Mets. No me importa si tengo que vender Mets, estiércol o productos sanitarios femeninos, siempre que tenga potencial, vale la pena mi tiempo. Así que, básicamente, quieres trabajar para mí porque hay muchas promesas en mi sector. ¿Por qué no solicitar un trabajo en el consorcio Relay o algo así? PFF, ¿dónde más voy a trabajar? Mis talentos se perderán si solicito un trabajo en los consorcios agrícolas. Todos los años cosechan exactamente los mismos cultivos y los venden a los mismos mayoristas de Bentheim. Eres tan pesado y conservador que incluso un solo cambio de color en su empaque requiere una conferencia completa. Trágicamente, la cortina nublada no ofreció mucho en el comercio. Incluso un jugador de alto rendimiento como Gavin no podría competir contra los graduados de Bentheim y Rittersberg. Bess finalmente decidió contratar a Gavin. El estudiante asertivo podría carecer de experiencia, pero tenía mucho entusiasmo. Gavin esperaba ser parte integral del ascenso de la LMC. Una semana después de que se fue a trabajar, Gavin demostró su valía al lograr que los centros de juego adoptaran a Youngblood como un match promocional. La tasa de uso de su match de entrenamiento se había disparado. Una vez que Gavin y Calcie terminaron de diseñar una campaña publicitaria, Bess ansiaba distorsionar la opinión pública contra sus oponentes políticos. Sin embargo, eso llevará algún tiempo. Suspiró y volvió a mirar al Dortmund medio ensamblado. Cuando Bess no había estado supervisando a Carlos, ya había comenzado a reconstruir el marco de la enorme impresora industrial. Bess hizo un progreso decente en las primeras etapas de su proyecto de reconstrucción. El plan y el manual de reparación que obtuvo de la sociedad Clifford demostraron su utilidad al permitirle ensamblar los componentes recuperados y reimpresos en el orden correcto. Incluso si no comprendía el propósito de cada componente, la impresora debería funcionar siempre que los manejara adecuadamente. De hecho, ensambló la impresora mucho más rápido de lo que pensaba originalmente. A pesar de su inmenso tamaño, la complejidad del Dortmund radica principalmente en sus componentes insustituibles. Partir de un inventario de partes recuperadas permitió a Bess saltarse la fase más difícil y armar el Dortmund con relativa facilidad. Pasó otra semana cuando Bess se sumergió en la reconstrucción. Comenzó a parecerse cada vez más a una de esas máquinas nuevas y brillantes que vio cuando fue de viaje a un importante fabricante de Mech. Los buenos tiempos terminaron cuando Bess golpeó un obstáculo al completar el 98%. La mayoría de sus componentes avanzados ya habían ocupado su lugar, pero si Bess no hacía algo con respecto a sus procesadores, el bloque masivo de maquinaria también podría ser chatarra. Este último escollo lo roía constantemente como un hueso atrapado en su garganta. La cuestionable legalidad del proyecto le impidió contactar al soporte.
Intentó pedirle a Dietrich que encontrara un hacker en el mercado negro, pero Bess solo recibió un par de ofertas dudosas hasta el momento. El principal problema al tratar de hacer negocios con hackers turbios era que no podía confiar en ellos. ¿Y si se deslizaran por algunas puertas traseras a escondidas? Incluso el sistema es de poca ayuda. Aprender a piratear hasta el punto de poder manipular los procesadores requería demasiadas habilidades. Bess no podía permitirse el lujo de desviar su precioso DP para explorar un camino lateral. En cuanto a la tienda, vendía todo tipo de servicios públicos, pero Bess no podía operarlos sin la competencia requerida. En cuanto a los procesadores mismos, el sistema desdeñó la venta de dichos materiales. Creo que la única forma de resolver esto es a través de la sociedad Clifford. Las transacciones entre los miembros de la sociedad tenían que cumplir con las reglas de la organización. Si todos se estafaran constantemente, su mercado nunca podría crecer tanto. Además de contratar a un hacker de confianza, Bess también quería comprar varias máquinas esenciales para actualizar su taller a una operación completamente funcional. Creo que tendré que hacer un viaje después de todo. Pueden pasar 1 o 2 semanas hasta que el astillero de vuelta en Bentheim repare su corbeta. Marcella también esperaba que tomara un tiempo reunir a una tripulación para el lujoso barco. Después de todo, todavía tenía que hacer su trabajo, por lo que dejó el trabajo gruñón a sus asistentes. Sin embargo, Bess agradeció su ayuda. Esto significaba que antes de seguir su camino para ganar méritos, tenía tiempo suficiente para diseñar un robot virtual. Bess quería abastecerse de DP y mejorar su capacidad para sobrevivir a otra pelea. Si bien no se supone que estas misiones pongan a un diseñador mecánico en primera línea, a menudo conllevan muchos riesgos imprevistos. Después de regresar de su terrible experiencia en Bentheim, Bess reflexionó sobre la mejor manera de mantenerlo con vida. Se dio cuenta de que mejorar su sigilo podría ser la forma más práctica de hacerlo. Podía dejar la lucha a los demás. Salió del piso gigante del taller y del incompleto Dortmund y llegó a un lugar de trabajo libre que sus primos convirtieron en un gimnasio improvisado. Bess derrochó en un par de cápsulas de simulador junto con algunos equipos de entrenamiento avanzados para apagarlos y aliviar su aburrimiento. En este momento, Melkor y Raella se dedicaron a algún combate. Su físico atlético brillaba de sudor mientras se golpeaban y pateaban mientras parecían bailar. Bess no pretendió entender sus movimientos, aunque notó que las explosiones momentáneas de poder de Raella perturbaron a Melkor. Después de que su sesión terminó, dejaron el anillo de combate improvisado y reabastecieron sus fluidos. ¿Cómo se están acomodando ustedes dos? Es un poco aburrido aquí. Raella comentó. No hay nada que hacer por aquí. La gente de aquí es una tonta y no tengo amigos que me hagan compañía. Melkor sacudió la cabeza y le hizo un gesto a su sobrina. Una tarea no es el momento de divertirse. Estamos en el reloj ahora, así que mejor mantente alerta. Todo está bien, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que podamos flexionar nuestros mechs? Sus mechs descansaban actualmente en un par de contenedores en el patio trasero de su taller. Raella pilotó una escaramuza ligera mientras Melkor traía un fusilero láser mediano con él. Juntos, hicieron un par redondeado. Desafortunadamente, Bess tuvo que dejar un mech atrás si se iba de viaje. Su corbeta solo se ajustaba a un robot desempacado. Debería obtener un permiso de regreso esta semana, pero he venido a hablar sobre otra cosa. ¿Qué piensas acerca de tomar otro viaje? Bess explicó brevemente la posibilidad de acompañarlo en una expedición. Raella aprovechó la oportunidad. Llévame, tómame. Estoy tan aburrida en este momento que podría morir. Ni siquiera puedo relajarme afuera debido a todas las nubes extrañas. A un estoico como Melkor no le importaba sostener el fuerte. Con su fusilero mech haciendo guardia, Bess no tenía que preocuparse por la seguridad de su valioso taller. Con todos sus asuntos actuales resueltos, Bess finalmente podría dedicar un tiempo a idear un nuevo diseño. Quería replicar el éxito comercial de su Youngblood, aunque esta vez tuvo que hacerlo sin tomar prestado el impulso de su debut público. También debería diseñar algo que complemente mi estrategia actual. Solo los adolescentes mayores pueden pilotar un mech de 3 estrellas como el Youngblood. Si bien Bess también había diseñado un par de mechs de 2 estrellas como Mistprowler y Speed Demon, carecían del refinamiento de sus obras posteriores. Sus especificaciones no podían coincidir con los modelos dominantes. Incluso si Bess tuviera que regresar al nivel de 2 estrellas, todavía deseaba completar su catálogo de mechs virtuales. Comenzó a pensar qué tipo de entrenamiento mecánico podría venderse bien entre los adolescentes más jóvenes que generalmente pilotaban estos robots.
Como ya diseñó un caballero, debería comenzar a diseñar un mech a distancia. Además de un fusilero, Bess apenas podía pensar en una mejor opción. Lo mejor de todo, Bess también tenía acceso inmediato a un experto. Necesito tu ayuda, Melkor. ¿Qué pasa, Bess? Estoy planeando diseñar un mech de fusilero. Por favor, dime tus pensamientos sobre este arquetipo. ¿Qué ves en este tipo de mech y qué te hizo decidir pilotar uno? Capítulo 154 Santo Grial. El guardia de seguridad bostezó mientras cerraba el fuerte cofre. Sus módulos antigraf volvieron a la vida y tomaron posición detrás de su dueño de cara afilada. Todo funciona. Es una falsa alarma. El guardia declaró y despidió a la nueva llegada. Fuera de aquí. Disfruta tu estadía en Cloud Curtain. El hombre de mediana edad asintió y se dirigió hacia la salida. Pasar por alto la seguridad de este triste puerto espacial le había costado mucho más de lo que pensaba. Por alguna razón, el puerto espacial recibió recientemente una actualización masiva en su suite de seguridad. Al hombre le costó pensar rápidamente para responder a las alarmas. Mientras caminaba fuera del edificio, miró hacia las nubes tristes que constantemente cubrían estos planetas. Los pocos brillos de color, similares a los del arco iris aplanado, apenas alegraron su día. Él llamó a un automóvil aéreo y estableció su destino en el lado opuesto del planeta. Después de varias horas de vuelo, el hombre partió del auto y miró el tranquilo vecindario en el que estaría viviendo por el momento. Echó un vistazo a las robustas paredes del complejo vigilado a unas pocas cuadras de distancia y silbó agradecido. Esto requerirá mucha paciencia. Su cliente ya le había preparado una casa. Exteriormente, parecía idéntico a las muchas otras granjas en la calle. De hecho, la casa incorporó muchos materiales humectantes que suprimieron las señales y bloquearon el espionaje no deseado. Después de entrar en la casa, el hombre ignoró la casa amueblada y el armario lleno de ropa. Subió directamente al ático en la parte superior y se acercó a una ventana camuflada que no se podía ver afuera. El cofre cayó al suelo impecable y se abrió solo. En lugar de la ropa mundana que el hombre mostró al guardia de seguridad del puerto espacial, el cofre contenía una vertiginosa variedad de componentes de aleación. El hombre tomó cada uno de los componentes y los metió metódicamente hasta que toda la construcción se parecía a un árbol de metal sentado a sus lados. Su tamaño y forma intimidante se parecía a un cañón de riel, solo escalado hasta el punto de que podría amenazar a los mechs. El principal se acostó detrás del arma complicada y barrió sus sistemas. La boca del cañón de riel apuntaba directamente a la entrada del recinto protegido que apenas se podía ver a través de la ventana del ático. Te escapaste una vez, pero ahora he visto tus trucos. El hombre susurró al recordar su fracaso anterior. Nunca esperó quedarse corto debido a la presencia de un mítico generador de escudo miniaturizado. Hizo algunos ajustes esta vez. Mientras su objetivo abandonara el recinto, su cañón de riel nunca fallaría. Simplemente tenía que ser paciente. De vuelta en el taller, Melkor expresó sus puntos de vista sobre los fusiles de fusileros con una premisa muy simple. ¿Por qué los mechs empuñan rifles? ¿Por qué no todos vienen en el estilo de los mechs de primera línea? Para los mechs humanoides, la diferencia principal entre un mech estándar y un mech de primera línea tenía que ver con sus brazos. Un mech de primera línea reemplazó sus brazos con cañones de armas, mientras que un mech estándar retuvo sus brazos humanos capaces de manipular equipos externos como rifles del tamaño de un mech. Un piloto experto puede manipular las extremidades de sus mechs con gran precisión. Bess repitió la respuesta estándar encontrada en los libros de texto. Un mech de primera línea depende en gran medida de su hardware y software para apuntar, lo que puede apuntalar el objetivo de un piloto mech promedio. Por otro lado, un mech estándar combina el uso de sus sistemas junto con la intuición de su piloto para ofrecer mejores resultados. Muchos diseñadores de mechs pensaron que agregar armas y un rifle a un mech desperdiciaba muchos recursos. Sin embargo, en un campo de batalla real, un mech estándar a menudo superó a su homólogo mech de primera línea. Muchos factores desempeñaron un papel, desde el mayor rango de movimiento que brindan sus brazos, hasta la capacidad de hacer un mejor uso de la puntería de la vida real de un piloto. Mencionaste muchas razones, pero olvidaste la más fundamental. Simplemente nos gusta la sensación de un arma en nuestras manos. Melkor se tocó el costado de la cabeza. No eres un potentado, por lo que no conoces la sensación de pilotear un mech de primera línea. La primera vez que me sumergí en un modelo así, sentí como si alguien me amputara los brazos y soldara un par de cañones. Su lugar. No importa que, nunca los consideré mis propios miembros.
A nadie le gustaba pilotar un mech amputado. Aquellos que pilotearon mechs de primera línea a menudo se retrasaron en habilidad, ética de trabajo y aptitud genética. Más de la mitad de los pilotos mecánicos de la República Brillante cayeron en esta categoría. ¿Qué hace que pilotear fusileros sea tan especial entonces? Es el arquetipo más básico además de los caballeros. Un piloto mecánico que domina al fusilero puede pilotar todos los mech a distancia. La habilidad es lo más importante. Un gran piloto puede arruinar fácilmente a un fusilero mientras que un gran piloto puede derribar a un escuadrón completo antes de que sucumbe. Bess comenzó a comprender la perspectiva de Melkor. En resumen, todo se reduce a la habilidad. ¿Cómo describe su experiencia de aprendizaje cuando era adolescente? Todos comenzaron a pulir su puntería con sus propios cuerpos. Un Larkinson como yo disfrutaba de una gran cantidad de tutoría, así que fácilmente pasé los primeros cursos. Salté directamente a la puntería mech y ajusté mis hábitos para que se ajustaran a la escala mech. Fue algo así como aburrido, pero necesario para pasar por este proceso. No todos tuvieron éxito a tiempo para tomar las clases de seguimiento. Estos muchachos siempre terminan pilotando los mechs de primera línea. Si desaprender los hábitos aprendidos al disparar un arma en tus propias manos es tan difícil, ¿por qué no saltar directamente a practicar la puntería mech? Tiene que ver con la base. Cualquiera que intente aprender una habilidad fundamental con los mechs solo dominará el proceso solo con ese modelo. Una vez que el piloto de mechs cambie a otro modelo, descubrirá que su puntería debe desglosarse completamente antes de que pueda acomodar al nuevo mech. Recuerde que los mechs humanoides están destinados a reflejar la forma humana. Ya veo. Si dominas la habilidad con tu propio cuerpo, siempre podrás ajustar tu puntería con cada mech que encuentres. Melkor le sonrió a Bess. Así es. La transferencia de habilidades siempre funciona mejor si tu mente y tu cuerpo ya están impresos con los hábitos que funcionan mejor para ti. El verdadero desafío al que se enfrenta un joven cadete mecánico es transferir su puntería física a puntería mecánica. La primera vez siempre es lo más difícil, pero una vez que alguien es capaz de hacerlo una vez, lleva mucho menos tiempo volver a hacerlo con otro modelo. Las academias mech midieron cuánto tiempo le tomó a cada piloto mech transferir su habilidad de tiro. Mantuvieron las puntuaciones por separado para el armamento láser y balístico, ya que ambos tipos tenían sus propios matices. Dado que tu primer avance es muy importante, me imagino que las academias prestan mucha atención a sus mechs de entrenamiento. ¿Con qué tipo de modelos has trabajado? Su primo se rió entre dientes. Mis experiencias no son típicas. Mi aptitud es bastante alta y mi talento para la puntería es bastante impresionante. Además, la familia ofreció una gran cantidad de capacitación después de la escuela, así que obtuve mis conocimientos 5 años antes que los demás. Deberías preguntarle a Raella qué piensa ella de esos mechs. PFF. La mujer sopló cuando terminó su bebida cerca. No me hagas comenzar con esas máquinas. Todos los modelos cuentan con que son más fáciles de superar que otros. Puedes elegir entre mechs ligeros, mechs medianos, mechs rápidos, mechs lentos, mechs altos, mechs cortos, lo que sea que tú quieras quiero. La mayoría de la gente elige los modelos que se parecen mucho a sus propios cuerpos, pero no creo que realmente importe. La opinión de Raella se hizo eco de los estudios realizados por académicos. No se detectó un solo factor consistente que pudiera aumentar las probabilidades de avances. A todos les pareció que, en lugar de los mechs, el punto clave de enfoque debería ser el cadete mech en cuestión. En lugar de intentar algo elegante con los mechs de entrenamiento, las academias simplemente nos ofrecen los mechs menos complicados. Hay muchas cosas que un cadete tiene que tener en cuenta al pilotar una máquina multitón que podría aplastar fácilmente una casa. Demasiadas distracciones pueden obstaculizar experiencia de aprendizaje. Esta fue también la razón por la cual los cadetes mechs comenzaron su entrenamiento con mechs más antiguos y obsoletos. Los diseños modernos incorporaron muchas características que podrían abrumar fácilmente a una mente joven e inmadura. Un buen equipo de entrenamiento se centró en la simplicidad primero y el rendimiento después. Bess ya había hecho lo mismo con John Gore, pero esta vez las apuestas eran más altas. La competencia en el combate cuerpo a cuerpo siempre se transfiere más fácilmente que la competencia en el combate a distancia. No existía un santo grial que pudiera reducir esta disparidad, y Bess no se engañaba pensando que podría lograr lo que millones de diseñadores mechs no lograron. Mientras Bess seguía pidiendo historias, captó una diferencia importante entre Raella y Melkor.
Su sobrina nunca disfrutó del entrenamiento. Solo a regañadientes siguió el currículum exigente de su academia, pero pasó la mayor parte de su tiempo libre dominando la lucha con cuchillos. Esto le dio a Bess una oportunidad y empleaba sus ideas únicas sobre el factor décimo. Es posible que no pueda tropezar con el santo grial, pero tal vez podría arreglárselas con jugo de fruta. Comparado con el agua blanda que a nadie le gustaba, tal vez podría atraer a los niños a beber un poco más. En general, su conversación con Melkor resultó útil para dar forma al concepto de su próximo diseño. En su opinión, el camino a seguir no se basaba en mimar a los niños. Los mechs simples no son muy divertidos. Muchos mechs de entrenamiento se fueron por la borda en términos de simplicidad. Una de las razones por las que su Young God atrajo a tantos adolescentes fue porque presentaba un par de trucos interesantes. Dale sabor al aburrido concepto de caballero y lo hizo mucho más interesante sin exigir una cantidad excesiva de habilidad. Aquellos que ascendieron de pilotar mechs de 1 estrella buscaron pilotar mechs más poderosos. Ya han alcanzado la mínima cantidad de competencia en puntería. En su mente, un mecánico de entrenamiento debería tener un alma. Cuando Bess salió del gimnasio y llegó a su terminal, hojeó la red galáctica para ver algunos ejemplos de fusileros mechs destinados a entrenar. Como se esperaba, la mayoría tendía a ser construida para la simplicidad y facilidad de uso. Otros diseños eligieron el otro extremo y lo animaron para generar más interés. Se parecen demasiado a los juguetes. Bess sacudió la cabeza. No estaba de acuerdo con la noción de tratar a los cadetes mecánicos como niños que sufren de una corta capacidad de atención. Ahora que estableció una dirección, Bess consideró qué tipo de fusilero mecánico debería diseñar. Eligió ir a una clase de peso medio debido a la potencia y capacidad adicionales que ofrecía sobre los mechs de entrenamiento diseñados para ser lo más baratos posible. En cualquier caso, Bess no necesitaba considerar los costos al diseñar un mech virtual. Hablando correctamente, un fusilero mecánico tiene que ver con su fusil. Debería comenzar con el arma. Recientemente adquirió la subhabilidad de Directed Energy Weapon Optimization II, por lo que sabía una o dos cosas sobre los rifles láser. Eligió ir por rifles láser que muchos pilotos mechs dominaron primero. Las armas energéticas exigieron un poco menos de consideración en comparación con las armas balísticas, aunque aquellos que dominaron el último primero resultaron ser prodigios. Aún así, incluso con la habilidad de optimización, Bess no entendió completamente los matices completos de las armas láser. Cuando pensó en sus deficiencias, de repente se recordó a sí mismo que una vez se fue con notas de investigación sobre cierto tipo de láser. Bess miró a su alrededor y vio que no había nadie presente. Sus primos probablemente entraron en las cápsulas del simulador mientras Carlos ya trabajaba en el próximo pedido de su compañía. Encendió su comunicador y su escudo de privacidad. Ahora, incluso las cámaras de seguridad y otros sensores no podrían espiarlo. Navegó hasta sus archivos y, después de ingresar un par de contraseñas, llegó a la carpeta denominada Investigación y Desarrollo de Fusiles Láser Data. Si alguien de la MTA pudiera verlo ahora, le dispararían a la vista. Bess sabía que tenía un cáliz envenenado en sus manos, pero no podía soportar borrar los archivos. Radiactivos o no, los láseres gamma funcionaban con los mismos principios que los rifles láser normales. Podía comprender mucho el funcionamiento de un rifle láser si extraía algunas ideas de las notas de investigación. Si bien Bess no tuvo tiempo suficiente para descifrar la colección completa, solo necesitó algunos consejos para elevar su próximo diseño. Puede que no sea un santo grial, pero un cáliz envenenado no debería causar ningún daño mientras no tome un sorbo. Si sería capaz de resistir la tentación, nadie lo sabía. Capítulo 155. La oscuridad en el oído del hombre. Joshua siguió a sus amigos al centro de juegos hoy. Si bien no necesitaba alquilar una cápsula de simulador, ya que él mismo tenía una, aún así prefería jugar con otros. Entraron en uno de los centros de juego más cercanos a su escuela y saludaron a otros compañeros mientras esperaban en la fila. Después de pagar toda la tarde, entraron a la sala común. Grandes grupos de adolescentes se quedaron en el salón. Algunos de ellos discutieron sus estrategias, mientras que otros hablaron de las noticias. Varias proyecciones de partidos les dieron algo más de qué hablar. Varios anuncios se emitieron entre cada partido. Presentamos el orgullo de Young God, Cloudy Curtain. Pilota gratis el robot de entrenamiento de nuestro diseñador de mechas de cosecha propia. Cuando uno de ellos mostró los mechs promocionales del centro de juegos, Joshua apretó los puños.
Como jugador bastante nuevo en la Liga de Plata, Joshua aún carecía de las calificaciones para pilotar un match de 3 estrellas. Un jugador promedio tuvo que pasar al menos un año para cumplir con los requisitos para desbloquear este nivel. Anuncios cortos como estos se convirtieron en un tema de conversación desde que se emitieron por primera vez en un par de centros de juegos. La mayoría de los adolescentes adquirieron una nueva apreciación por los caballeros una vez que probaron el modelo. Dejó a los potentados más jóvenes como Joshua verdes de envidia. Había sido uno de los primeros fanáticos de Chasing Clouds. ¿Por qué el diseñador de mechas de cosecha propia de Cloud y Curtain se mudó repentinamente a mechs de 3 estrellas? Dejó la mayor parte de su base inicial de fanáticos en el polvo. Joshua no se había rendido. Comenzó su entrenamiento con renovada pasión, trabajando más duro que prácticamente cualquier otro compañero de clase en sus clases de mechs para ascender en la Liga de Plata. Hizo un progreso gradual, pero a su ritmo actual, bien podría ser un caracol. Oye, hablando de Youngblood, ¿has escuchado las últimas noticias? ¿Qué pasa? Nuestro diseñador mech de la ciudad finalmente desarrolló un nuevo diseño. PFF, nah. Ese vago probablemente ya esté dormido de nuevo. Escuché a algunos de mis compañeros que podría estar alejándose de la cortina nublada. De ninguna manera. Es nuestro. Lo golpearé si se está marchando a Bentheim. No, no es así. Larkinson quiere quedarse, pero algunos políticos corruptos están tratando de ahuyentarlo. Están preparando una nueva ley que elevará sus impuestos al 90% o algo así. ¿Qué? Incluso yo haría una caminata con esas tarifas. No pueden hacer eso. Desde que el señor Larkinson se ha salpicado, nuestra escena mecánica está mostrando signos de vida. Morirá si se va. Joshua frunció el ceño a un lado. Se acercó a sus mayores. ¿Es verdad lo que estás diciendo? ¿La Asamblea Planetaria realmente está tratando de perseguir a nuestro único diseñador mecánico de nuestro planeta? Claro como el infierno. Solo habla con la gente de por aquí, la mitad de nosotros ya hemos oído hablar de eso. Mi hermano mayor, que estudia finanzas, dice que incluso puedes buscar los detalles sucios en la red galáctica. Esos políticos de bolsa de basura ni siquiera se están escondiendo sus crímenes. La noticia realmente alarmó a Joshua. Como muchos lugareños, estaba orgulloso de su herencia y su planeta natal. La cortina nublada podría no ser el planeta más desarrollado de la República, pero se aferraron obstinadamente a la suya. Si bien su familia acomodada se aseguró de que tendría la selección de academias una vez que se graduara de su escuela local, no deseaba abandonar sus raíces. Joshua tenía la intención de volver con sus padres y darles una idea cuando regresara a casa. Será mejor que no sean cómplices de esta podrida conspiración. En cuanto al diseñador mecánico en cuestión, Bess se había tomado todo un día para leer las notas de investigación prohibidas. Los documentos manchados de sangre lo fascinaron de una manera horrible. Comenzó bastante clínico y seco. El científico principal, el Dr. Samuel Kawasaki, probablemente copió un montón de documentos importantes cada vez que su equipo hizo un gran avance. Gran parte del contenido consistía en informes extremadamente densos llenos de jerga incomprensible o tablas de medidas masivas. Bess podría tardar muchas semanas en descifrar el significado de estos documentos. Afortunadamente, el Dr. Kawasaki incluyó un puñado de informes de progreso que obviamente habían sido escritos para sus superiores. El investigador principal había sido un poco más legible en este caso, aunque Bess podía sentir el desprecio goteando a través de las palabras. Kawasaki no debe haber disfrutado tontamente sus palabras. La declaración inicial del primer informe de progreso de Kawasaki llamó su atención. El propósito de las armas es matar. ¿Por qué tenemos que encadenarlas con límites artificiales? Vivimos. Comemos. Morimos. No somos más que animales elevados al espacio. Reaconvencímonos con el arte de la carnicería olvidado hace mucho tiempo. Nuestra raza sobresale en... A pesar de sus excentricidades, Kawasaki llevó a su equipo de investigadores a lo que pensaban que era reinventar la rueda. Si bien eran conscientes de los principios básicos de un láser gamma, no poseían experiencia real en el desarrollo de un rifle real alrededor de una grapadora. Gran parte de los investigadores del equipo de Kawasaki habían trabajado previamente en rifles láser regulares, por lo que enumeraron de manera competente los problemas que tenían que resolver. Los investigadores enfrentaron dos problemas principales. Primero, el rifle de agarre tuvo que soportar condiciones extremas. Consumía mucha más potencia cada vez que el rifle emitía un rayo.
El equipo tuvo que volver a la mesa de dibujo y desarrollar un diseño extremadamente robusto que pudiera transferir eficientemente grandes cantidades de energía a la vez. También tuvo que desviar gran parte del calor para evitar que el arma se derritiera. Este problema de diseño fue de la mano al elegir los materiales correctos. Las aleaciones regulares y las exóticas baratas no podían manejar el estrés. Para ser efectivo en el suelo y en el espacio, el arma también tuvo que ser emparejada con células de energía increíblemente avanzadas. Los problemas pueden parecer insuperables, pero Kawasaki y su gente tomaron un atajo. Sin ningún sentimiento de vergüenza, piratearon las licencias existentes y de otro modo adquirieron planos restringidos del mercado negro. Tomaron prestado de las mejores prácticas de renombrados diseñadores mecánicos senior para abordar cada problema. Bess tuvo que admitir que los investigadores escogieron bien. Los primeros prototipos funcionaron mal, pero después de muchas pruebas intensivas, redujeron el diseño y redujeron su costo. Si bien todavía cuesta mucho más que un rifle láser normal, las últimas iteraciones del arma prohibida finalmente funcionaron lo suficientemente bien como para producirse en masa. Si estas cifras son correctas, la base oculta ya vendió más de 1000 fusiles de agarre. La idea de enjambres de mechs piratas armados con rifles de agarre lo heló hasta los huesos. Una fuerza tan terrible podría paralizar las rutas marítimas de la mitad de la República. Si eso no hubiera sido suficiente, el Dr. Kawasaki solicitó pruebas en vivo. No se había contentado con usar tejido humano clonado como cualquier otro equipo de investigación convencional. Sus éxitos aumentaron su influencia, y una vez que exigió que sus armas fueran probadas en humanos vivos, sus maestros estaban ansiosos por cumplir. Los datos recopilados de estas pruebas sádicas exponen la cruel imaginación de Kawasaki. De alguna manera, sus amos no tuvieron problemas para conseguir una cantidad abundante de cautivos. Habían sido sometidos a una serie interminable de crueles experimentos, desde irradiarlos directamente, hasta estudiar la exposición a largo plazo de la radiación intermitente detrás de una gruesa pared de aleación. No importa el experimento específico, cualquier cautivo sometido a un ataque mortal finalmente murió de maneras horripilantes. Sus células se degeneraron debido al daño que los rayos gamma infligieron a su ADN. No tiene sentido realizar pruebas en humanos. La ciencia moderna ya estableció los efectos del daño por radiación. Kawasaki no tuvo que confirmar estos hechos bien establecidos por sí mismo. Bess se dio cuenta de que el médico simplemente encargó las pruebas espeluznantes porque pudo. El resto del equipo de investigación lo hizo con tanto entusiasmo como un grupo de niños en un zoológico. Quizás estos investigadores simplemente expresaron su naturaleza humana. Querían ver los resultados de su trabajo de la manera más directa y visceral. Los experimentos estáticos que realizaron en piezas estériles de carne clonada simplemente no pudieron vencer los gritos desesperados de un hombre que se derritía lentamente desde el interior. Bess no tenía idea de que algo así había sucedido. Explicó algunos de los espacios extraños en el piso inferior de la base abandonada. Habían sido cárceles. Cuando su comunicación comenzó a desvanecerse debido al consumo excesivo de energía del escudo de privacidad, Bess cerró la página final y apagó todo. Se recostó en la silla y suspiró. Incluso un científico puede caer a tal profundidad. Las tristes notas de investigación le habían dado a Bess una alarmante llamada de atención. La oscuridad que se escondía dentro de los corazones de cada persona nunca había sido erradicada. Incluso cuando la humanidad conquistó la mitad de la galaxia, la oscuridad continuó proliferando. Bess se sintió inseguro por un momento. A pesar de su acogedor acuerdo de seguridad, se sintió terriblemente expuesto. La base podría ser destruida, pero el diseño ya estaba ahí afuera. Los piratas ya poseían varios miles de rifles, y aún podrían estar en camino una vez que la oscura corporación que financió la investigación reanudó su producción en otros lugares. El sector estelar de Komodo podría enfrentar un ajuste de cuentas algún día. No es que pueda hacer nada al respecto. Ni siquiera me atrevo a informar a Lambda. No importa cuántas precauciones haya tomado, no subestimó la organización pangaláctica. Son una de las pocas organizaciones en la galaxia que podrían igualar las capacidades del Mech Designer System. Incluso sus ramas en el borde representaban una amenaza significativa. Leer las palabras de Kawasaki hizo que Bess cayera en un estado de ánimo melancólico. El conocimiento de que tantas personas murieron para satisfacer el capricho de un investigador le hizo reconsiderar lo que debía hacer. Aunque Bess no hizo uso de los resultados que surgieron de los experimentos poco éticos, sin embargo, obtuvo un conocimiento bastante práctico.
Aprendió qué tipo de diseños funcionaban mejor con láseres energéticos. Conoció muchas peculiaridades de diseño únicas que podrían mejorar enormemente el rendimiento de cualquier arma de energía dirigida, aunque Bess tuvo que tener cuidado con los diseños con licencia. También aprendió qué tipo de materiales le fue mejor en un diseño de rifle compacto. Algunas de las aleaciones convencionales que usaban los fusiles normales tendían a funcionar catastróficamente una vez que se había alcanzado un umbral. Saber qué materiales debería vigilar ya era una gran ganancia para Bess. Finalmente, tomó una decisión. Lo que está hecho está hecho. No soy responsable de estas atrocidades. Lo único que importa es que actualmente tengo una copia. Como ya está en mis manos, podría hacer uso de ellas. Tal vez pueda redimir las vidas que murió injustamente. Sus aspiraciones algo nobles le levantaron el ánimo y lo empujaron a un extraño estado mental. Bess descartó sus consideraciones y comenzó a componer el mito que usaría para su diseño de fusilero. Debe tener un corazón. El Dr. Kawasaki y su gente se habían comportado de una manera cruel y despiadada. Bess quería que su fusilero láser fuera un diseño que invocara justicia y compasión. Un cazarrecompensas. Un cazador de criminales. Tal profesión trajo la muerte a los que pecaron. Puede que no disfruten de la reputación más estelar, pero al menos contribuyeron a la sociedad al eliminar la suciedad que la manchó. A Bess se le ocurrió el concepto de un cazarrecompensas compasivo. Ya comenzó a completar la biografía imaginaria del cazarrecompensas. Bess lo nombró el Dorhead One, por su dura juventud como fugitivo y más tarde por su incesante búsqueda de su presa. Vivió en el mismo mundo de fantasía medieval del instructor. Mientras que este último vivía entre los justos y poderosos, el Dorhead One tuvo una existencia escasa donde donó la mayor parte de su dinero para mantener a las familias de las víctimas de su objetivo. Como sobreviviente de un horrible incidente, el Dorhead One hizo de su vida la misión de ver a cada asesino llevado ante la justicia. Su medio de castigo favorito implicaba el uso de su ballesta encantada. Clavó sus objetivos con una precisión infalible. No importa cuántos rayos disparó su arma, todos dieron en el blanco. Inicialmente no había sido muy bueno con su arte. Se necesitó mucha práctica persistente para llegar a este punto. Bess quería usar esta historia de fondo para dar forma a su factor décimo en una persistencia persistente para mejorar. Ya no se trata de diversión. Se trata de redimirse entregando justicia.